Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Jessica Garibay. Les voy a hablar acerca del tema de anatomía, fisiología y embriología de la cámara anterior, ángulo, uvea anterior, que es el iris y el cuerpo ciliar, y un poco sobre anatomía, fisiología y embriología del cristalino. Siguiente, por favor. Bueno, como la embriología vamos a tener que el ojo comienza a formarse el día 25 del desarrollo embrionario a partir de la foseta óptica en el prosencéfalo. Se origina de la pared del diencéfalo, el ectodermo superficial y el mesénquima. La diferenciación entre los días 26 y el día 28 en una vesícula óptica, y para la 8ª semana termina la génesis del esbozo ocular, que seguirá madurando hasta el 9º mes del embarazo. Siguiente, por favor. Vamos a tener que en el ectodermo superficial se va a producir el epitelio corneal, el cristalino, la epidermis palpebral, la glándula lagrimal y la conjuntiva palpebral. El cristalino va a salir a través de la vesícula óptica, que va a tocar el endotelio, el ectodermo, superficial, y de ahí se va a formar lo que es la placoda del cristalino. Esta a su vez la vesícula del cristalino, y este va a dar lugar al mismo. Entonces tenemos que 12 vaginaciones llamadas vesículas ópticas surgen del prosencéfalo. Conforme aumentan de tamaño, se extienden a los lados y se ponen en contacto estrecho con el epitelio superficial. Pásame la siguiente, por favor. Entonces ahí en la imagen que les puse nos damos cuenta cómo se va a formar la vesícula óptica, y esta toca el endotelio superficial, y ahí es donde se forma la vesícula del cristalino. A medida que se invagina la fosita cristalina, las células del ectodermo superficial son cuboides y van a formar un tallo. El tallo, por apoptosis, hace que se mueran las células formando una esfera, como podemos ver ahí en la imagen, más o menos al término del día 33. La vesícula óptica induce un engrosamiento del ectodermo superficial para formar la placoda del cristalino. Esta estructura va a formar más tarde el cristalino, y las células ectodérmicas se vuelven cilíndricas. En la siguiente diapositiva, por favor. Las células de la capa posterior de la vesícula del cristalino dejan de dividirse y comienzan a alargarse hacia la parte anterior, como podemos ver. Esto también nos va a dar lugar que la cápsula posterior va a ser más delgada por este alargamiento que sufren las células de la capa posterior hacia anterior. Van a alargarse para llenar la luz de la vesícula del cristalino, aproximadamente al día 35. Esto formando las fibras primarias del cristalino. La que sigue, por favor. Las células alargadas se llaman fibras primarias del cristalino, y cuando maduran, sus núcleos y otros organelos se degradan para dispersar la luz. Estas fibras lenticulares primarias alargadas componen el núcleo embrionario, ¿verdad? Van a quedar siempre centrales y van a formar este núcleo embrionario, más o menos en el día 40. Siguiente. Luego se va a dar lugar a las fibras lenticulares secundarias, que se forman entre el 2 y el 8º mes de gestación, y van a componer el núcleo fetal. Las células próximas a la zona del ecuador se alargan dando lugar a estas fibras. La cara posterior de cada fibra se tira hacia atrás a lo largo de la cápsula hacia el polo posterior. Así se forma la capa. Así se va formando las capas de cada nueva fibra lenticular, quedando las más nuevas, se puede decir, en la periferia, y lo más antiguo, que viene siendo el núcleo fetal, en la parte central del cristalino. Siguiente, por favor. Tenemos también las suturas y el núcleo del cristalino. A medida que se expanden las fibras del cristalino de forma anterior y posterior, se interdigitan con las fibras nacidas en la capa opuesta.
Estos patrones de asociación se conocen como suturas. La siguiente. En cuanto al desarrollo embriológico de la córnea, vamos a tener que se va a originar de 3 capas, que es el ectodermo superficial, que va a dar lugar al epitelio corneal, el mesénquima y la cresta neural, que va a dar lugar al endotelio corneal. A partir de la 5ª semana del desarrollo, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial y se dispone cubriendo el orificio del cáliz óptico. Cuando la vesícula del cristalino se separa, esta misma zona del ectodermo se desplaza de nuevo para formar la córnea. Como vemos aquí en la imagen, déjenme ver si puedo apuntar. No. Bueno, ahí vemos en la parte rosita que nuevamente el ectodermo va de la otra imagen, ajá, ahí, nuevamente va a hacer contacto en la parte anterior y esto va a dar lugar a la córnea. Siguiente, por favor. El cristalino induce a la diferenciación de una capa basal de células cuboidales a una córnea multiestratificada. Las células ectodérmicas basales aumentan su altura, secretan colágeno de tipo 1, 2 y 9 para formar el estroma primario. El endotelio corneal se forma sobre el estroma primario al llegar a las células de la cresta neural. El estroma primario forma grandes cantidades de ácido hialurónico que se depositan en el endotelio corneal y captan el agua. Esto provoca una segunda migración de las células de la cresta neural para proliferar y se degrada el ácido hialurónico y al degradarse cesa su proliferación. Más adelante vamos a ver un poquito sobre la fisiología del cristalino y por qué tiene importancia esto. Siguiente. Tenemos también que en el neuroectodermo o del prosencéfalo va a provenir la retina, el nervio óptico, los músculos del esfínter dilatador del iris y el epitelio iridiano posterior, el epitelio pigmentario y no pigmentario del cuerpo ciliar, ¿verdad? La región de la cúpula óptica y el epitelio superficial están llenos de mesénquima laxo, donde se forma el esfínter y el dilatador de la pupila. La parte ciliar se identifica por un pliegue profundo que por afuera está cubierto por mesénquima, que origina al músculo ciliar y por adentro se conecta al cristalino mediante una red de fibras elásticas, que son los ligamentos suspensorios. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, eso fue en cuanto a la embriología y ya tenemos propiamente que la cámara anterior está delimitada por delante por la córnea y por detrás por el diafragma del iris y la pupila. El ángulo de la cámara anterior, que está en la unión entre la córnea y el iris, está formado por las estructuras siguientes, que son la línea de Schwalbe, el canal de Snem y la malla trabecular, el polo escleral, el borde anterior del cuerpo ciliar y el iris. Siguiente. Ahí vamos a tener una representación semiesquemática de las estructuras del ángulo de la cámara anterior y el cuerpo ciliar, donde vamos a ver la línea de Schwalbe. Esta línea es una estructura anterior y aparece como una línea opaca que corresponde a la extremidad del septum escleral. Es una de las 3 prolongaciones anteriores de la esclera y es la zona donde termina la membrana de Descemet, separando la córnea del canal de filtración, que es el canal de Snem, ¿verdad? Vamos a ver ahí también la malla trabecular, que es la porción pigmentada y la porción no pigmentada, el proceso iridiano, vemos también la córnea, propiamente el canal de Snem, el esponón escleral. El esponón escleral es una saliente del tejido escleral que se insinúa entre el tendón del músculo ciliar y el canal de Snem. Es el sitio de inserción de la porción longitudinal del músculo ciliar de las fibras del trabéculo.
Tenemos también el cuerpo ciliar y las fibras onulares. Siguiente. Bueno, la cámara anterior va a tener una profundidad en un ojo hemétrope de 3 milímetros en su centro y puede variar, puede ser más profundo en los individuos con afaquia, pseudofaquia, miopía y con menos profundidad en pacientes o personas con hipermetropía. Tiene un volumen de 200 microlitros y contiene humor acuoso producido por el epitelio ciral de la cámara posterior. Siguiente. Bueno, vamos a tener que el humor acuoso va a ser el líquido que contiene la cámara anterior. Es un líquido transparente producido por los procesos ciliares que va a servir como nutrición y para oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo, como es la córnea y el cristalino, y es producido por los procesos ciliares en un promedio de 2 a 3 microlitros minuto. Va a surgir a través del filtrado sanguíneo por los procesos ciliares, va a viajar a la cámara anterior y fluir a través de la pupila, y de ahí va a reabsorberse por la red trabecular hacia el canal de Slem y la circulación venosa. Siguiente. Vamos a tener que va a tener las vías de evacuación principal del humor acuoso. Tenemos, ya habíamos hablado en clases anteriores sobre esto, la vía clásica, que es dependiente de la presión intraocular, que va a vencer la resistencia de la malla trabecular, y la vía uvioscleral, que no es dependiente de la presión intraocular, que vence la resistencia de la banda ciliar. Siguiente. Aquí tenemos un corte histológico y un esquema del ángulo iridocorneal, que es el punto, va a ser el punto de unión entre el iris y la córnea. Ahí se encuentra el canal de Snell, por el cual se va a eliminar la mayor parte del humor acuoso sobrante, y va a tomar bastante importancia en los pacientes con glaucoma. Siguiente. Vamos a hablar sobre la malla trabecular, que es una estructura esponjosa, circular, de tejido conectivo, tapizada de trabeculocitos. Tiene propiedades contráctiles que pueden influir en la resistencia del flujo de salida y tiene propiedades fagocíticas. La malla tiene una sección transversa triangular que va a tener su vértice en la línea de Schwalbe y la base va a estar formada por el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Parte del tejido trabecular pasa detrás del espolón. Siguiente. Las capas de la malla trabecular van a ser 3, que es la porción uveal, la malla corneoescleral y el tejido yuxtacanalicular directamente adyacente al canal de Slem. La malla uveal y la corneoescleral se pueden separar entre sí por una línea imaginaria que trazaríamos desde la línea de Schwalbe hasta el espolón escleral. La malla uveal es interna a esta línea y la corneoescleral quedaría externa. Siguiente. La malla trabecular uveal está formada por trabéculas a modo de cordones con menos fibras elásticas que la malla corneoescleral. Los trabeculocitos habitualmente contienen gránulos de pigmento y las aperturas trabeculares son menos circulares y de mayor tamaño que las de la malla corneoescleral. Siguiente. Ya la malla corneoescleral va a estar formada por una serie de láminas de tejido conectivo perforadas, planas y finas dispuestas en un patrón laminar. Cada uno de los haces trabeculares está recubierto por una monocapa de células trabeculares finas que tienen múltiples vesículas pinocíticas. La membrana basal de estas células forma la capa externa de la trabecular y la capa interna está formada por el colágeno y las fibras elásticas. Siguiente. Tenemos el tejido conectivo pericanalicular,
que este va a recubrir el canal de Schlemm en toda su extensión. Entre estas células hay un espacio de hasta 10 micrómetros de anchura, a través de los cuales se puede filtrar el humor acuoso hasta alcanzar la cubierta endotelial del canal de Schlemm. Esta región del sistema de drenaje es responsable de la máxima resistencia del flujo de salida, en parte porque el trayecto es estrecho y tortuoso y en parte debido a las resistencias que ofrecen los proteoglucanos y glucoproteínas extracelulares que se encuentran ahí. Siguiente. Bueno, el canal de Schlemm va a ser un tubo circular similar a un vaso linfático y está formado por una monocapa continua del endotelio no fenestrado y una pared fina del tejido conectivo. La membrana basal del endotelio está mal definida y las paredes laterales de las células endoteliales están unidas por zonas de oclusión. Hay vesículas micropinocíticas en la superficie apical y basal de las células. Ahí en la imagen que tenemos ahí, se ve que las paredes del canal de Schlemm, que es donde se ve la luz, esa pared pues va a ser irregular. Normalmente las células muestran protrusiones luminares que corresponden a los núcleos. Ahí podemos ver cómo se levantan y estos van a ser los núcleos y con una configuración macrovascular. Estas últimas representan invaginaciones celulares desde la cara basal que finalmente se abren en la cara apical de las células para formar conductos transcelulares, que son las flechitas que vemos en la imagen, a través de los cuales va a fluir el humor acuoso por un gradiente de presión. Siguiente. Tenemos los conductos colectores que en el canal de Schlemm se originan aproximadamente 25 a 30 conductos colectores que drenan hacia el plexo venoso profundo y medio escleral. Hasta 8 de estos conductos drenan directamente al plexo venoso epiescleral como venas acuosas. Externamente, los conductos colectores que se originan en el canal de Schlemm se van a anastomosar para formar el plexo venoso intraescleral y el plexo venoso escleral profundo. A intervalos irregulares a lo largo de la circunferencia, las venas acuosas se originan en el plexo intraescleral y se conectan directamente con las venas epiesclerales. La vascularización anterior se aproxima estrechamente al conducto, pero no se establece comunicación directa en ambos. En el envejecimiento se produce un engrosamiento en las láminas trabeculares de 2 a 3 veces. La corteza se engruesa y va a haber pérdida de las células endoteliales y un aumento del tejido conectivo y acumulación de desechos en la malla trabecular y de glucosaminoglucanos en el espacio extracelular. Siguiente. Bueno, tenemos la capa ovial. La capa ovial es la principal compartimento vascular del ojo y está formado por 3 partes, que es el iris, el cuerpo ciliar localizado en la óvea anterior y la coroides localizado en la óvea posterior. La capa ovial está finamente adherida a la esclerótica solo en 3 puntos, que va a ser el espolón escleral, el punto de salida de las venas vorticosas y el nervio óptico. Siguiente. Ahí en la imagen que tenemos ahí, pues podemos observar la óvea anterior, que es el cuerpo ciliar y el iris, y este cuerpo ciliar va a estar conformado por el músculo ciliar y los procesos ciliares. Y pues la posterior, óvea posterior, que viene siendo la coriocapilar y la membrana de Bruch, la coroides. Siguiente. Sí, hablando sobre el iris, siguiente. El iris es la extensión más anterior de la capa ovial y está formado por vasos sanguíneos y tejido conectivo, además de melanocitos y células pigmentadas que son responsables del color distintivo del iris. Su movilidad permite que la pupila cambie de tamaño.
Durante la midriasis, el iris se frunce en diversas crestas y pliegues. Durante la miosis, su superficie anterior parece relativamente lisa. El diafragma del iris subdivide el segmento anterior en la cámara anterior y en la cámara posterior. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí tenemos un esquema de cómo a nivel de las fibras parasimpáticas se va a ocurrir la miosis y la midriasis en el simpático y cómo se van a contraer el esfínter de la pupila. Vamos a dar la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener que el músculo dilatador de la pupila, que está dispuesto radialmente alrededor de la pupila, que son esas flechitas rojas que tenemos en la imagen. El borde periférico se conecta al músculo ciliar y está inervado por fibras nerviosas simpáticas y su contracción va a producir la midriasis. La siguiente, por favor. Tenemos el músculo del esfínter de la pupila, que igual está en las flechitas rojas. Está dispuesto cerca del borde pupilar y está inervado por las fibras nerviosas parasimpáticas que produce la contracción pupilar, es decir, la miosis. Siguiente. En cuanto a su inervación, va a estar el músculo dilatador de la pupila por las fibras adrenérgicas del sistema simpático y el esfínter pupilar por las fibras colinérgicas del sistema parasimpático a través del tercer par craneal. Siguiente. Bueno, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar une entre sí los segmentos anterior y posterior. Es la base del... ¿Sí me escuchan? Sí, Jessy, sí se escucha. Sí, sí. Sí se escucha. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Bueno, el cuerpo ciliar une entre sí el segmento anterior y posterior y la base del cuerpo ciliar sirve de origen al iris. La única unión del cuerpo ciliar a la esclerótica está en su base a través de sus fibras musculares. Perdón, es que como que se me está saliendo. De sus fibras musculares longitudinales que se insertan en el espolón escleral. Las funciones principales son la formación del humor acuoso y la acomodación del cristalino, además del flujo de salida trabecular y uvoescleral del humor acuoso. Siguiente. Tenemos el epitelio ciliar y el estroma. En la siguiente, por favor. El cuerpo ciliar tiene 6 y 7 milímetros de anchura y está formado por dos partes, la pars plana y la pars plicata. Tenemos ahí en el esquema. Siguiente. La pars plana es una zona pigmentada lisa y relativamente avascular. Va a medir entre 4 milímetros de anchura y se extiende desde la hora serrata hasta los procesos ciliares. Siguiente. Ahí en la imagen podemos ubicar la pars plana y en este esquema nos dice que puede llegar a medir hasta 6 milímetros. Siguiente. En la pars plicata está muscularizada y está formada por aproximadamente 70 pliegues radiales o procesos ciliares y las fibras zonulares del cristalino se adhieren principalmente a los valles de los procesos ciliares, aunque también lo hacen a lo largo de la pars plana. Siguiente. Siguiente. Ahí se coló esa. Ahí tenemos que el cuerpo ciliar está cubierto por una doble capa de células epiteliales y el epitelio no pigmentado interno está localizado entre el humor acuoso y la cámara posterior y el epitelio pigmentario está externo. Los vértices de la capa celulares no pigmentada y pigmentada están fusionados
por un sistema complejo de uniones o interdigitaciones celulares. A lo largo de los espacios intracelulares laterales, cerca del borde apical del epitelio no pigmentado, hay uniones estrechas que mantienen la barrera hematoacuosa. La membrana basal del epitelio pigmentario, que mira hacia el estroma del iris, es gruesa y más homogénea que la del epitelio no pigmentario, como podemos ver ahí en la imagen. Siguiente. En cuanto a la vascularización del cuerpo ciliar, el epitelio pigmentario es relativamente uniforme en todo el cuerpo ciliar. La principal vascularización arterial del cuerpo ciliar procede de las arterias ciliares anteriores y posteriores largas. Las principales venas que drenan en dirección posterior a través del sistema vorticoso, aunque parte del drenaje se puede también a través del plexo venoso intraescleral y las venas epiesclerales hacia la región límbica. Siguiente. El músculo ciliar va a tener 3 capas de fibras en su musculatura, que son las longitudinales, radiales y la circular. La inervación procede principalmente de las fibras parasimpáticas del tercer par craneal y también ahí podemos observar en el esquema las fibras circulares del músculo ciliar, las fibras que están oblicuas o radiales al músculo ciliar y sus fibras longitudinales. Siguiente. Bueno, el músculo ciliar, que es la mayor parte del músculo, está formada por una capa externa de fibras longitudinales que se unen al espolón escleral. Las fibras musculares radiales se originan en la porción media del cuerpo ciliar y las fibras circulares están localizadas en la porción interna. Clínicamente, los 3 grupos de fibras actúan como una unidad y el músculo es rico en colágeno tipo 6, que forma una vaina alrededor de los tendones elásticos anteriores. En todo el músculo ciliar se observan fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. La inervación procede principalmente de las fibras parasimpáticas del tercer par a través de los nervios ciliares cortos. Aproximadamente el 97% de estas fibras ciliares se dirigen al músculo ciliar y aproximadamente el 3% al esfínter del iris. También se han observado fibras simpáticas que pueden participar en la relajación del músculo. Bueno, los fármacos colinérgicos contraen el músculo ciliar, es importante saber. En cuanto al cristalino, siguiente, vamos a tener en la anatomía que está situado detrás del iris y delante del cuerpo vítreo. Está suspendido en la zona de zinc y es una estructura biconvexa que no tiene irrigación y tampoco va a tener inervación. Es totalmente dependiente del humor acuoso para los nutrientes y está formado por la cápsula, el epitelio, la corteza y el núcleo. Siguiente. Las funciones principales son mantener su propia transparencia, refractar la luz y proporcionar la acomodación. Siguiente. Los polos posteriores y anteriores están unidos por una línea imaginaria llamada eje óptico. Las líneas de la superficie que pasan de un polo a otro se denominan meridianos. El ecuador del cristalino corresponde a la circunferencia máxima. Puede refractar la luz. Su índice de refracción normalmente es entre 1.4 y en el centro y 1.36 en la periferia. Y difiere del humor acuoso y el cuerpo vítreo va a aportar entre 15 a 20 dioptrías a la potencia refractiva del ojito. Ahora sí, la siguiente. Gracias. El crecimiento a lo largo de la vida, pues tenemos que en el nacimiento, en la porción ecuatorial va a ser 6.4, mientras que en el adulto 9.
va a ser luego de 3.5 en el adulto 5 y lo interesante también es que su peso en el nacimiento es de 90 y llega a pesar hasta 255. Siguiente, por favor. Bueno, la cápsula es una membrana basal transparente y elástica compuesta por un colágeno tipo 6 y rodea el parénquima y se moldea en la acomodación. La capa externa, que es la lámina solunar, sirve de punto de inserción para las fibras sonulares y la capa es más gruesa en la zona preecuatorial anterior y posterior, como podemos ver, donde se ve un poquito más negrito, pues va a ser más grueso. Y si observamos también, la parte posterior es mucho más delgada, de 4 contra 14 de la cápsula anterior. El espesor de la cápsula va aumentando conforme la edad, eso también es importante conocerlo. En cuanto a las fibras sonulares, está sujeta al cristalino por fibras sonulares que parten de la pars plana y la pars plicata del cuerpo ciliar. Se insertan en la región ecuatorial de la cápsula y su diámetro es de 5 a 30 micrómetros. Consta de fibras de 8 a 10 nanómetros de diámetro con unas bandas de 12 a 14 nanómetros. Siguiente. Bueno, en el epitelio del cristalino es una capa única de células epiteliales, las células metabólicamente activas, va a haber biosíntesis de ADN, ARN, proteínas y lípidos, produce trifosfato de adenosina para su demanda energética, posee una gran actividad mitótica, posee zona germinativa y células recién formadas migran hacia el ecuador donde se diferencian hacia las fibras, lo que mencionaba que las células nuevas pues van a quedar más en la corteza. La región ecuatorial inicia el proceso de diferenciación terminal hacia las fibras lenticulares. Siguiente. En cuanto al núcleo y la corteza, el cristalino no desaparece ninguna célula. Las suturas del cristalino se forman por las interdigitaciones de las prolongaciones celulares apicales y basales. Entre corteza y núcleo no existe ninguna distinción morfológica y hay una transición gradual entre la corteza y el núcleo. Siguiente. En cuanto a la fisiología del cristalino, el principal componente del cristalino pues va a ser el agua en un 65% y el resto, que sería el 35%, es esencialmente una estructura proteica. Las proteínas cristalinas vienen constituidas por dos grupos, que van a ser las proteínas solubles y las proteínas insolubles. La cristalina, que es una proteína soluble, representa 1/3 de las proteínas totales. Se considera que estas proteínas facilitan la transparencia óptica del cristalino para permitir la transmisión de la superficie de la luz. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las proteínas del cristalino, que van a ser las hidrosolubles y las no hidrosolubles. La alfa cristalina se une parcialmente a las proteínas desnaturalizadas y previenen su agregación. Su formación primaria parece ser la inhibición de la desnaturalización e insolubilización de las cristalinas. Estas proteínas a lo largo de la edad varían del siguiente modo. Las proteínas solubles de bajo peso molecular disminuyen mientras que la fracción de alto peso molecular va a aumentar. Por otra parte, la fracción de proteínas insolubles aumenta de modo continuo con la edad, sufriendo un incremento considerable alrededor de los 60 años. Entre los 70 y los 80, más de la mitad de las estructuras proteicas se encuentran en la fracción insoluble. Siguiente.
Bueno, en el metabolismo del cristalino tenemos el tejido avascular, su principal fuente de energía son la glucólisis anaeróbica y desaparición de organelos, comunicación celular y equilibrio hidroelectrolítico. Cabe recordar que a consecuencia de la desaparición de estos organelos, queda en situación muy precaria, ya que se hace completamente dependiente de las enzimas solubles del citoplasma y dejan de sintetizarse proteínas nuevas que renueven las que van modificándose con el tiempo. Siguiente. Bueno, tenemos que en la glucólisis puede haber glucólisis anaeróbica en un 80% y la aeróbica en un 3%. La anaeróbica produce 2 moléculas de ATP y es la principal fuente de energía necesaria para la supervivencia metabólica de las fibras lenticulares. Y la glucólisis anaeróbica, que es el 3%, va a producir 36 moléculas de ATP, limitando al epitelio lenticular y fibras lenticulares corticales anteriores. La acumulación del sorbitol, al tener una mala permeabilidad, genera una retención y acumulación del líquido dentro del cristalino, generando posteriormente un edema, la disrupción del citoesqueleto y la opacidad del cristalino como tal. Va a haber una acumulación de NADPH y NADH, y esto promueve la reacción del sorbitol. Bueno, ahí el ciclo del glucógeno. Tenemos la vía del sorbitol, que va a ser un 5%, el ácido glucónico, el 5%, y la vía pentosa fosfato, el 10%. En cuanto a la vía del sorbitol, la aldosa reductasa juega un papel grave para el desarrollo de la catarata diabética. Esta enzima tiene una afinidad muy inferior a la hexoquinasa para la fosforilación de la glucosa en glucosa 6-fosfato, pero en situaciones de hiperglucemia esta vía toma importancia porque comienza a acumularse el sorbitol por la mala afinidad a la poliol deshidrogenasa. Es por eso que se acelera este proceso y los pacientes con diabetes pues empiezan a manifestar precozmente las cataratas. El ácido glucólico, el 5%, va a producir NADH, cual es además importante para el glutatión reductasa y aldosa reductasa. Estos más que nada son procesos pues bioquímicos. Siguiente. El mantenimiento del equilibrio hídrico y catiónico del cristalino. El equilibrio hidroelectrolítico controla la transparencia del cristalino. Depende de los componentes estructurales y macromoleculares. La alteración de esto no representa riesgo para las cataratas nucleares. El cristalino contiene un 66% de agua y un 33% de proteína, según esta literatura, y el 5% de agua está localizada en el espacio extracelular entre las fibras lenticulares. Dentro del cristalino tenemos concentraciones de sodio y potasio, y las concentraciones del humor acuoso del cuerpo vítreo de sodio van a ser mayores y el potasio va a ser mayor en el cristalino. Siguiente. El epitelio del cristalino va a dar lugar al transporte activo. El cristalino está deshidratado y tiene más iones de potasio y aminoácidos que el humor acuoso y el cuerpo vítreo que lo rodean. Al contrario, posee menos iones de sodio y cloro y agua que su entorno. Las bombas de sodio-potasio impulsan el sodio al exterior y el potasio al interior. Es un proceso que depende del ATP y regula por la enzima ATPasa. Otros estudios con el envejecimiento aumenta la permeabilidad pasiva y con la aparición de las cataratas. Siguiente.
Bueno, tenemos la teoría del bombeo de escape, que es la combinación del transporte activo y de la permeabilidad de la membrana. Suele conocerse como sistema de bombeo escape del cristalino. Según la teoría, el potasio y otras moléculas como aminoácidos son transportados activamente hacia la parte anterior del cristalino a través de la cara anterior del epitelio. A continuación, se difunden al exterior por el gradiente de concentración a través de la parte posterior del cristalino, que no dispone de transporte activo. A la inversa, el sodio entra por la parte posterior del cristalino por efecto de gradiente de concentración y el epitelio no intercambia activamente por el potasio. Siguiente. Aquí pues en este esquema lo vemos más claramente. Como en la parte anterior el epitelio pues sí va a ser dependiente del ATP, el transporte de la bomba de sodio potasio, y en la parte del humor acuoso, en la parte posterior, es un intercambio pasivo. Siguiente. La desigual distribución de los electrolitos en las membranas de las células lenticulares determinan una diferencia de potencias eléctrico entre el interior y el exterior del cristalino. El interior es electronegativo con una diferencia de potencias de menos 23 milivolts entre las caras anterior y posterior del cristalino. Siguiente. Bueno, en cuanto a las funciones fisiológicas del cristalino, pues tenemos el mantenimiento de la transparencia, el mantenimiento de un medio alto índice de refracción, la conservación de la acomodación y permitir la supervivencia metabólica de sus fibras y filtrar la luz ultravioleta para la protección del daño en la retina. Siguiente. Tenemos la acomodación. Son procesos que se requieren para permitir enfocar la imagen sobre la retina durante una visión cercana. Esta se compone por el mecanismo de convergencia de los rectos mediales, la miosis de las pupilas y la acomodación del músculo ciliar y el cristalino propiamente. Cuando el músculo del cuerpo ciliar se contrae, el proceso ciliar se desplaza en dirección del eje óptico, disminuyendo la tensión de las fibras sonulares y con ello genera el cambio en el cristalino. Siguiente. Aquí pues podemos ver lo que ocurre cuando hay acomodación, que es la acción del músculo ciliar, va a ser una contracción. El diámetro del anillo ciliar desciende, la tensión sonular desciende, la forma del cristalino pues se va a hacer más esférica, el diámetro del ecuador del cristalino disminuye, el espesor axial del cristalino va a aumentar, la curva de la parte anterior central de la cápsula se abomba y la curva de la parte central posterior de la cápsula va a tener un cambio mínimo y el poder dióptico del cristalino aumenta. Va a ocurrir lo contrario sin acomodación. Ajá, sí, la siguiente. Gracias. Y aquí pues lo podemos ver más esquematizado, como en una visión lejana el músculo ciliar está relajado, el ligamento ciliar está tenso y en la visión cercana, cuando hacemos la acomodación, el músculo ciliar está contraído y el ligamento ciliar está relajado. Siguiente. Y pues eso es todo lo que les traigo el día de hoy. Básicamente las